noches, banda. Les saludamos como todas las noches los tres Changeeks. Para todos ustedes, banda, les traemos un video muy especial sobre los mejores videojuegos de peleas que hemos disfrutado hasta la fecha. Les saludamos con todo gusto, La Bestia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pepe Le Pew. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Y Pablo Onches. Banda, un saludo de mi parte. Bien, como ya les había mencionado anteriormente, vamos a hablar de los juegos de pelea que nos marcaron a través del tiempo y a través de nuestra infancia hasta las últimas fechas. Así es, banda. Si tú eres un gamer de corazón, de ley te tienes que saber estos títulos. Vamos a empezar con el primero, que viene siendo la saga de Street Fighter. Oh, ¿quién no la ha jugado? ¿Quién no se ha saltado las clases para irse a las maquinitas de la esquina a jugar? Levanta la mano, ¿quién? ¿Quién no recuerda? Hadouken, Tap Tap Buken, Sonic Boom. Oh, esos sonidos. Y el sobre todo, Perfect, you win. Bueno, Street Fighter fue el pionero en los videojuegos de peleas. Cabe mencionar que pues fue una gran añadido la saga completa. Este juego se caracterizó por traer combos, sí, bueno, no tanto así por combos, sino que poderes inusuales a los personajes. En este caso, pues, ¿quién no estaba zuneando con el típico Hadouken cuando no sabías nada y te estaban partiendo la madre? Muy buenos personajes. Hablamos de... ¡Llora Ryu! Hablamos No te de empinas y yo me río. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Street Fighter 2, el que marcó la diferencia en todos los juegos de peleas. Ya había habido otros, pero Street Fighter 2 fue el mero bueno. ¿Por qué fue el mero bueno? Bueno, para empezar, el roster de personajes era un gran roster. Tenías de todo tipo de personajes. Tenías el típico tanque, el típico personaje de carga, aquel personaje que era de contraataques, pinche Zangief, chingas a tu madre. En fin, teníamos un chingo de personajes y cada uno tenía su estilo en particular. Si tú seleccionabas un personaje que de plano no sabías, ya te cargó, así de simple. Cada uno, no, había dos que sí tenían el mismo estilo. ¿Quiénes eran? Los principales. Ryo y Ken. Ryo y Ken eran personajes muy similares, pero tenían habilidades diferentes. Yo lo jugué y yo me acuerdo que Ken Masters tenía más habilidad para bajar cada chingadazo que daba, mientras que Ryu se basaba en técnicas y poderes muy rápidos y veloces. Maestro, qué profundidad de pensamientos. Cabe destacar que había otros personajes como Guile, Honda, Blanca, Dalsim, la bellísima Chun-Li, la más rápida entre el juego, y otros personajes como Saga, Vega, Mr. Bison, y sin mencionar otros. Bien, este juego se caracterizaba por tener un nivel de pelea muy equitativo o muy nivelado. Todos los personajes tenían una habilidad diferente, lo cual permitía a los contrincantes pues mantenerse a cierta distancia del otro porque no sabían con qué habilidad te iban a atacar. Si eras un Zuner, estás muerto para mí. Cabe mencionar que este juego fue el pionero en marcar las diferencias entre todos los personajes y fue el que puso la pauta para siguientes juegos de pelea. ¿Cuál es el siguiente juego de pelea? Bien, haciéndole la competencia a Street Fighter tenemos a la compañía SNK, que viene con los primeros intentos de derrocar a Capcom con Fatal Fury y Art of Fighting. Estos juegos se caracterizaban por un estilo de pelea muy diferente. Fatal Fury tenías la opción de esquivar o irte a una intercepción intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras estabas peleando puedes irte a un lugar alejado del escenario en cual el oponente te tenía que seguir. O sea, tienes que irte hacia atrás o hacia adelante. En este roster de personajes de Art of Fighting teníamos a la bellísima Blue Merry.
teníamos a Terry Bogard y teníamos a otro sinfín de personajes como Robert García que estaban, a mi parecer, estaban rotísimos. O sea, a mi parecer, Geese Howard. ¿Quién no recuerda a Geese Howard que tenía sus superpoderes y te mantenía a raya el hijo de la chingada? Booker. Exacto. Por otro lado, SNK no tenía ese único juego de peleas. Tenía otro que se llama Arco Fighter. 両高崎現れた妹を探すため危険な町サウスタウンに乗り込むロバートが両の妻そしてライバル両と共にサウスタウンサウスタウンで彼らを待ち受ける者を donde participaban Ryo Sakazaki y Robert García como los principales en el primer juego. Estos monos tenían la misión de rescatar a la hermana de Ryo de los... ¡A nadie le importa! ¡Agárrense a madrazos! De lo que no importa también, ¿cómo se llama? Había una gran cantidad de personajes donde ellos también tenían sus diferencias. Sin embargo, los más marcados eran nuestros dos principales. Sin embargo, no tenían la suficiente competencia como para competir con nuestro primer juego, el cual era Street Fighter y de Capcom. Entonces, SNK se metió más adelante en 1994 con King of Fighters. Este juego tenía la peculiaridad que reunía a los mejores peleadores de Art of Fight y Fatal Fury y más personajes que se le fueron implementando en la historia del juego. Psycho Soldiers, por ejemplo. Los Psycho Soldiers son de una franquicia de SNK que no es de peleas, pero que los vieron muy interesantes para adjuntarlos en la franquicia. Cabe mencionar que este era el primer crossover de SNK. Este crossover tenía muchos personajes de sus diferentes juegos que habían salido en ese momento. Psycho Soldiers, el Ikari Team, los Ikari War. Había una gran cantidad. Este juego se destacaba más que nada por los equipos que ofrecía. Estos equipos estaban peculiarmente formados por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Estaba México, estaba Brasil, estaba Estados Unidos, estaba Japón. Fue la peculiaridad de este juego al principio en sus inicios. Cabe mencionar también que después, cuando despega King of Fighter 94, en King of Fighter 95 y 96, te da la opción, porque anteriormente no podías escoger cualquier personaje, sino que tenías que escoger un equipo en especial. Eran 3 personajes de un solo equipo. Posteriormente podías elegir uno salteado si tú querías de cualquier lugar. Después de ahí seguimos a King of Fighters 98, en el cual tenía la peculiaridad de que podías elegir 4 jugadores. ¿O me equivoco? ¿Cuál era? ¿90 y qué? ¿99? ¡Qué bruto eres! ¿Soy qué? ¡Bruto! Ah, sí. Ok, la 98 pues ya sigue una historia completamente distinta. Y la 99 es cuando tienes los 4 jugadores. Uno de ellos podías utilizarlo como ataque o defensa, dependiendo. Y creo que era un juego muy rápido, ¿no? Demasiado rápido. Bien, este juego de King of Fighter en especial se peculiariza por tener 2 personajes principales. Así como Street Fighter contaba con Ryo y con Ken, King of Fighter contaba con los personajes de Yori Yagami y Kyo Kusanagi, 2 personajes que eran rivales de 2 clanes diferentes según la historia del mismo juego. Sin embargo, había otras compañías con otros juegos de pelea. Una de esas compañías era Acclaim en un principio, más adelante se transforma en Midway y actualmente se llama NetherRealm Studios. Esta compañía, que ha evolucionado con el tiempo, puso de antemano lo que es el juego
Mortal Kombat, la saga de Mortal Kombat. Esta saga de Mortal Kombat se destacaba más por hacer finishing o últimas, ¿cómo le podría decir? Finishers, ¿no? Sí. El movimiento, el último movimiento rematador de los personajes. ¿Qué hacía esta compañía con su destacado juego Mortal Kombat? Había varios personajes. En el primer juego había, si no mal recuerdo, unos 7 personajes. Esos personajes más que nada se caracterizaban por ser personajes chinos. Cabe mencionar también que esta compañía estaba en plena pelea por disputarse la popularidad en los 90s con Street Fighter, porque también llegó a nuestra queridísima Super Nintendo. Y aunque no lo crean, a mi parecer, creo que lo logró. En nivel de popularidad, todos los jóvenes querían estar dentro de las maquinitas jugando Mortal Kombat. Este juego tenía un nivel increíble de dificultad y gore, de manera de que, chinga, nadie le puede ganar a Sub-Zero. ¿Nadie le puede ganar a Sub-Zero? Sí, tú. Pero, en serio. Este juego tenía una gran dificultad, sobre todo los personajes antagónicos. ¡Montado! ¡Chingas a tu madre! Los subjefes. Cabe mencionar que estos no eran humanos. Muchos de los personajes eran monstruos o bestias, por decirlo de alguna forma. Los personajes principales, aunque no destacaban mucho por su atuendo o skill, había 2 de los personajes principales que eran la cara de la compañía. Estos eran Scorpion y Sub-Zero. Este juego, además de su nivel de dificultad, se caracterizaba porque cada movimiento era un fotograma. Los actores eran actores de carne y hueso y ellos emplearon diferentes poses para realizar los ataques. Algo realmente innovador para la época. Creo que para mí fue un gran añadido esta diferencia con respecto a los anteriores juegos. Tal vez por eso ganó popularidad. No sé qué piensan mis compañeros. No, yo creo que ganó popularidad porque tenía mucho nivel de violencia. En el Mortal Kombat 2 ya perfeccionan mucho más el juego. Cabe mencionar que esta saga iba a ser nada más un solo juego y más adelante se iban a enfocar a otro. Sin embargo, les ordenan hacer el siguiente juego de Mortal Kombat y de ahí empezó la saga. Cosa que agradecemos hasta el día de hoy, en serio. Épicas batallas. Mortal Kombat, a diferencia de otros juegos, no tenía guías. Nada. Tenías que saber tú qué movimientos hacer y descubrir los combos. Exacto, tenía muchos secretos. Es ahí que podías pasar horas y horas y horas gastándote la feria de tu mamá por las tortillas para poder saber cuáles secretos. Y aún así, no podrías saberlos todos. Mami, completé una tortilla. No mames. Tu pinche madre. Bien. A la fecha sabemos que Mortal Kombat sigue vigente y sigue con un excelente juego para la plataforma de PlayStation 4 y Xbox One. Excelente juego con excelentes invitados que la compañía de NetherRealms ha querido a lo largo del tiempo ir metiendo en sus juegos. Sobre todo en sus últimos 3 juegos. Bien, con volvemos a la que nos da Rare, que es Killer Instinct. Holy! Same graphics, same moves. It looks like the arcade, man. Arcade, man. 16 bits. Killer Instinct, como lo recordamos en Super Nintendo, es un juego hecho por la compañía Rare. Es un juego que se basa también en los combos y en la violencia extrema.
copiada un poco por Mortal Kombat, y un poco de Street Fighter, pero le metían lo que son los combos como un aditamento adicional. Compañero, creo yo entender que Killer Instinct fue el pionero en hacer combos y terminar con un finisher, ¿verdad? Sí, combos con finishing, sí, fue el primero. Fue el primero. Dios bendiga a esos cabrones. El soundtrack. No pierdan el soundtrack. Era un soundtrack tipo techno que podías utilizarlo y no te aburría en lo absoluto. Lo escuchabas horas y horas y horas y tu mamá decía, ¡ya cámbiale esa cosa! Pero tú seguías, te valía. Y aunque tu mamá dijera, ya cámbiale esa cosa, estaba bailando en la cocina, no hay pedo. O cociendo y bailando, no hay pedo. No estamos diciendo que los otros juegos de pelea anteriores no tuvieran un buen soundtrack. De hecho, Street Fighter tenía uno de los mejores. Sin embargo, Killer Instinct lo llevó al más allá. Era muy, muy bueno. Killer Instinct tenía un roster de personajes donde destacaban mucho Yago, Orchid y Fulgor. Aquí se destacaban 3 personajes por sobre todo la plantilla. Había más, pero estos 3 eran los meros buenos. Yago era de los principales, el ninja. Y rápidamente nos vamos a otro juego de peleas que esto lo tienen que conocer. Y si no, se los damos a conocer. Double Dragon. Ya sé, ustedes van a decir, ¿no es el beat'em up que tenía que recorrer para la novia de Jimmy y rescatar? Pues no. Aunque no lo crean, Double Dragon tenía también su videojuego de peleas, en el cual tenía un roster de personajes muy variados. Obviamente Jimmy y Billy estaban ahí, pero también estaban otros, como por ejemplo... Estaba Rebeca, estaba... No, el Kazuki, Kazumi, no me acuerdo. ¿Estaban bien buenas? Estaban buenas. Ah, perfecto. A huevo. Ya con eso, aportó eso. No, no es cierto, no aportó eso, pero... Era un buen juego, la verdad, era un buen juego. Pasemos al siguiente juego, el cual es Samurai Shodown. Es un juego de samuráis. ¿Qué más podemos La decir? compañía SNK en ese tiempo estaba peleando la popularidad con la compañía acérrima que es Capcom. Y la compañía mandaba sus juegos para aventar para arriba. Y mandó una franquicia que se llamaba Samurai Shodown. Esta franquicia de videojuegos de pelea incluía lo que era peleas de samuráis entre ellos. Con armas. Con espadas y lo que todo un samurái puede llevar era lo que utilizaban. Este juego se destacó más que nada por usar el implemento de armamento, más que otros juegos de pelea. Si bien ya había algunos otros personajes en alguno de los del roster de las antiguas franquicias que usaban alguno que otro aditamento, este juego ya lo destacaba por sobre encima de los demás. Muy por encima de los demás. Tenía un estilo de pelea parecido a Street Fighter y un poco a Mortal Kombat, muy poco. No tenía grandes combos, pero destacaba mucho por el gran daño que le hacías al oponente o el gran daño que te hacían. Más adelante vamos a ver lo que es Darkstalker. Darkstalkers fue un videojuego, pero ya metiendo personajes de ficción en que puedes utilizar a el hombre lobo, a la vampira Morrigan, a la momia, Frankenstein exactamente. Podías ahí utilizarlo en un juego de pelea épico. En este caso, a mí no me gustó mucho, caballeros, porque yo sentía que era demasiado fácil que te arrinconaras y empezabas a lanzar cuanta chingadera se te ocurriera. No sé si estoy equivocado. Ok,
este juego, más que nada, vamos a omitir lo que dijo Pepe Le Pew, pero sí tenía eso. Sin embargo, ¿cómo se llama? Ponía lo que eran personajes que eran de leyendas. El hombre de las nieves, la sucubo, el vampiro, la momia, varios personajes monstruos. Pero no me puedes negar que este juego era sumamente fácil, con una dificultad muy baja, que cualquier iniciador de los juegos de peleas podría jugar. Bastaba con que supieras que era media upa adelante y ya valió. Recordemos, banda, que en este juego hace su aparición la sexy baby que es Morrigan. Esta personaje hace su incursión en este juego de Darkstalkers para luego... quedó con la gata. Bueno, también estaba la gata, ¿verdad? Felicia. Pero esta en especial es la que hace su lanzamiento después en otras entregas de Capcom y de juegos de pelea, sobre todo de crossover, como Marvel vs. Capcom, Street Fighter vs. Capcom, etcétera, etcétera. Ok. Last Blade. Este juego era otro de los juegos de la compañía SNK. De hecho, SNK, la compañía, hizo muchos juegos de pelea. No los vamos a poder mencionar todos porque muchos de ellos no destacan en algún estilo de aporte en su juego de peleas. Sin embargo, Last Blade ya también estaba usando samuráis, pero con combos y muy buena movilidad y todo eso. La música de pues este juego de Last Blade era muy clásica, muy japonesa. La verdad, pues pasaba desapercibido el soundtrack. No es algo que a mí en lo particular me haya atrapado. Ahora, los movimientos eran lo vistoso en lo particular. Tenía super movimientos que de plano te dolían si conectabas, así de simple. Oye, Akari tenía un movimiento que mandaba una cucaracha 100 pies acá medio mamona para chingarse a cualquiera. Ahora bien, este juego se podría decir que fue el pionero en hacer las variantes. Había dos variantes de cada personaje, la variante de poder y la variante rápida. ¿Qué tenía cada una de las variantes? La variante de poder con cada uno de los monos te quitaba más vida, pero no tenía muchos combos. Y la variante rápida te quitaba una gran cantidad de... Bueno, te hacía una gran cantidad de hits. Sin embargo, no quitaba tanta vida. También tenía un poquito de gore, no tanto. Y eso fue el aporte con ese juego. Así es. De ahí nos brincamos a el sucesor de King of Fighters, Garou Golf, la marca del lobo. Este juego se basó básicamente en que traía personajes que eran de Fatal Fury, pero también tenía añadidos. Por ejemplo, Okutomaru, que era el hijo adoptivo de Terry Bogard y Mai Shiranui. Perdón, Andy Bogard. Ay, ya lo estoy emparejando con otro. Era bien puta, como quiera. En fin, estaba T-Sock, estaba Jay Bennett, Gato, Jae-hoon, Terry y demás roster de personajes. Este juego en particular tenía la peculiaridad de que no podías esquivar. No, señor. Tenías que poner defensa de una buena manera y aprender a cuándo contraatacar. Si no, ahí simplemente te iba la partida. Este juego justificaba mucho lo que es la defensa, pero en otras versiones de la saga Street Fighter ya tenían el Just Defense de una forma un poquito más difícil
Sin embargo, hay un gameplay ahí en YouTube que muy destacable, donde se podía hacer la Use Defense muy bien. Pero aquí la hacía más fácil y más entretenido lo que era el gameplay. Tu mano estaba rotísimo, conste. Esta serie de SNK continuaba con la cronología de The King of Fighters, en la que posteriormente los personajes pues ya cumplieron una cierta edad, en la que Terry lo observamos pues ya con su pelo largo, ya de avanzada edad. Nuestro peleador de King of Fighters, lo que es Kim Kap-Wan, ya tiene descendencia, lo cual tiene a 2 hijos que también participan en ese torneo de Garou Wolf. His Howard también tiene su querido descendiente, que es Rock Howard, el cual fue entrenado y fue discípulo de Terry Bogard. Continuamos con la siguiente saga, que es Soul Calibur. Soul Calibur. Esta saga comienza a principios de los 97, 99, por ahí, para ser exacto. Los juegos 3D. En su apogeo los juegos 3D. Recordemos que Capcom fue el primero en incursionar en ese estilo de peleas de estilo 3D, junto con la otra compañía de Taken. Taken fue el primero. Taken fue el primero, y el cual incursionó en esos tiempos, se atrevió a innovar en lo que son los 3D. Este juego de Soul Calibur se caracterizaba por la utilización también de armas como espadas y diferentes aditamentos como cuchillos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la aportación que en un juego 3D ya te podías mover más libremente por el escenario. Ahora, era una dificultad un poquito diferente, pero estos juegos eran muy buenos y entretenidos. Más adelante las sagas comienzan a tener invitados de diferentes franquicias. Ivy Valentine, te amo. Y no sale Ivy Valentine porque no, es un juego de 3D. En fin. Sin embargo, había otros juegos de 3D, pero no los vamos a mencionar. Soul Calibur fue de los más divertidos y el que creo que implementó uno de los mejores 3D. Vamos a hablar ahora de lo que es el juego Def Jam. ¿Qué hacía este juego? Def Jam es un juego que pues ganó cierta popularidad, más que nada por su peculiaridad de tener a los mejores raperos de la época. Nuestro compañero Pablo Onches nos va a mencionar de qué se trataban las mecánicas del juego. Este juego contaba con la peculiaridad de incluir a los mayores raperos de ese momento, como fue Snoop Dogg, fue Ludacris, Ice-T, entre otros. Bien, este juego tenía un roster como de ¿cuántos personajes? Unos 70 más o menos personajes entre hombres y mujeres, porque también había mujeres como Carmen Electra, que estaba en ese momento en su apogeo, y contaba con la peculiaridad de que era un free for all. ¿Qué es un free for all? Bueno, es un todos contra todos. Contaba con la peculiaridad de 4 personajes y todos podrían partirse su madre entre los 4, o podías hacer equipos de 2 contra 2. El juego tenía ese jugabilidad 3D, pelea, lucha libre muy bien mezclada. Sin embargo, como era un juego de peleas en lo que la historia dice que son unos vagos, siempre que, bueno, todo el mundo hemos visto que cuando estás peleándote en la calle,
siempre te rodean personas y esas personas te pueden tirar a la esquina o no. Cuando el oponente o tú eras empujado hacia estas personas o te volvían a devolver a la plataforma o te golpeaban con uno de los artículos que estaban tomando en la mano. Incluso podías usar las plataformas u otras cosas que estuvieran a la mano para golpear a tu oponente. Como tal juego callejero, o más bien tal pelea callejera, destacadamente. Aquí, este juego tenía 5 estilos diferentes de lucha. Cada personaje podía tener de 1 a 3 mezclados. Muy buenos juegos. Para poder vencer en este juego deberías de, primero que todo, reducir la barra del contrincante a el punto rojo, que viene siendo el danger. De ahí no podías derrotarlo hasta que le hacías un movimiento crítico. De ahí la peculiaridad de este juego. Tú podías continuar peleando, pero mientras más avanzaba la pelea, las barras se iban acortando. De manera de que cada uno tendría una barra de danger y el que realizara el movimiento fatal más pronto era el que ganaba la contienda. Este añadido fue algo muy bueno porque las peleas podían extenderse indefinidamente hasta que uno de los dos pues simplemente la cagara, así de simple. Y es entonces cuando podías alzarte encima de todos los raperos. Tekken, otro de los juegos de peleas en 3D. Este más que nada se destacaba y sigue destacándose hasta la actual fecha por un gameplay completamente cuerpo a cuerpo en su mayoría de los personajes. Hay algunos 2 o 3 muy rotos, pero también tenía algunas fantasías como un dinosaurio, un canguro, un robot, etcétera. Incluso se fueron incrementando el roster con más personajes así, sobre todo los robots. Tekken, cabe mencionar que junto con Soul Calibur fue de los primeros en ser de los 3D, teniendo una gran variedad de personajes muy diferentes, muy raros, y teniendo, si son de México, teniendo uno de los antagonistas aztecas, Ogre. Así es. Tekken me gustó porque de entre todos los juegos añadió algo fundamental. Para darle más ardor de cola al contrincante estaba la opción de replay. Cuando vencías a tu compañero o a tu contrincante, podías dejar que corriera la cinemática y te mostraba cómo lo venciste. Así de simple. Si tú querías que tu compañero todavía más se enchilara, podías dejar que corriera la cinemática. Y así te agarrara más odio para que en la segunda ronda tratara de ganarte. Obviamente eso no pasaba con el canguro. Amo ese canguro. Es el personaje más roto que he visto. Bien, banda, continuamos con el siguiente juego de peleas más famoso de la historia de Nintendo, que es Algo está pasando en el afortunado y feliz mundo Nintendo. Llegó Super Smash Bros., en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción para 4 jugadores. Solo para Nintendo 64. Smash Bros. ¿Quién no recuerda este juego de peleas que incursionó en la plataforma de Nintendo 64 y que volvió loco a toda la población con sus espectaculares peleas en 3D?
Super Smash Bros. Tuvo, como dijo mi compañero, su apogeo en el Nintendo 64. Posteriormente hubo una remasterización para la Nintendo GameCube llamada Super Smash Bros. Brawl. ¡Qué bruto eres! ¿Soy qué? ¡Bruto! Ah, sí. Ahí podían hacer remates excelentes siempre y cuando la vida del contrincante excediera los 100 puntos de daño, porque ahí iba escalando. De ahí podías hacer un remate y sacarlo de la arena, que ese era el objetivo. Como dijo nuestro compañero Pepe, el objetivo del juego no era bajar la barra de vida, sino subirle el daño a más de arriba del 100% para sacarlo de la plataforma, ya sea abajo de la plataforma, porque eran plataformas flotantes, varias de ellas, o lo mandabas hacia arriba o hacia cualquiera de los dos lados para golpearlo. Este juego tenía la peculiaridad de ser tener 4 personajes para pelear al mismo tiempo. Se podría hacer de uno en el modo de disque historia, o podía ser 2 contra 2, 2 contra todos, 3 contra 1. Podría ser como tú quisieras. Era uno de los juegos más divertidos, de hecho sigue siendo de los más divertidos. Inclusive de lo más espectacular era que incluía personajes de diferentes franquicias, como Link, de Zelda, como Samus, como Donkey Kong, inclusive enemigos como Bowser, Peach, Ganondorf, de diferentes franquicias. Posteriormente, en las actuales entregas incluiría a Sonic, a los de Castlevania, etcétera. Punch-Out, de diferentes franquicias también, obviamente de Nintendo. Solid Snake. Bien, entre otras Solid Snake. Pasamos a la siguiente entrega, que es The Rival School, también de la compañía Capcom. Esta entrega se caracterizaba por una pelea entre estudiantes de una escuela, y era una pelea de 2 contra 2, los cuales podían intercambiarse a la mitad de la pelea. Tú decidías si continuabas con el personaje o podías cambiar entre los personajes que tenías seleccionados. Es una historia muy interesante de Capcom, la cual incluso lo lleva a Rival School 2, y sobre todo que hay otras entregas en las que combinan personajes. Así es. El siguiente videojuego que vamos a hablar es de Tatsunoko contra Capcom. Marvel vs Capcom. Marvel vs. Capcom. Come on. Marvel vs. Capcom. Aquí las entregas pues se mezclan en un Dream Match. ¿Qué pasaría si los X-Men se chingaran a cualquier personaje de Capcom? Es entonces que tenemos un juego divertido donde podemos utilizar a Wolverine, por ejemplo,
contra Ryu, contra Ken, contra Chun-Li, y vemos quién tiene la vara más alta, así de simple. Este juego se basó más que nada en combos en pareja, así como también finishers en pareja y sobre todo la transición de personajes, que eso era lo que más cagaba. Para esta entrega, lo que se le pasó a nuestros compañeros es que no inició con Marvel vs. Capcom. Comenzó con un crossover que se llamaba Street Fighter vs. X-Men. Novatos. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Here you go! Optic Blast. X-Men vs. Street Fighter. Perdón, señor, discúlpeme por no estar tan culto como usted. De nada, Pepe Le Pew. En esta entrega se caracterizaban los personajes de X-Men, toda la franquicia de X-Men, contra los personajes de Street Fighter. Posteriormente tuvo nuevas entregas, por ejemplo Marvel vs. Capcom, en donde incluyeron parte de los personajes de X-Men, como lo mencionaban nuestros compañeros, y aparte del universo de Marvel, como Capitán Comando, como el Hombre Araña, como Venom, etcétera, etcétera. Y de Street Fighter, pues los icónicos Ryu, Ken, Bison, Dalsin, etcétera, etcétera. En estas entregas se caracterizaba por el intercambio de personajes a mitad de la pelea, los cuales también podían cargar energía y poder hacer un poder entre los dos o ayudarte en medio de la pelea. Continuemos con nuestro siguiente juego. Tatsunoko vs. Capcom. Capcom, al ver que tenía muy buenos juegos de pelea acompañados en crossover con otras franquicias, hizo Tatsunoko vs. Capcom. Este juego se destacaba mucho por sacar los personajes de el manga de la compañía de mangas del Tatsunoko, la Fuerza G, bueno, entre otros, había varios. Porque no me lo sé, me vale gorro. ¡Estás fuera! Ay, no, por favor, déjeme explicarme. Todo es un error. Corríjame si me equivoco. También estaba Mega Man, ¿no? Ah, Mega Man, ese chiquillo. Ah, bueno. Este juego, Tatsunoko contra Capcom, también tenía lo que es la batalla 2 contra 2, en el cual podían cambiar de personajes a media batalla y te podían ayudar haciéndote el paro, chingándote el personaje o poniendo defensa. Este fue un agregado muy pintoresco, ya que eran personajes que nadie conocía y se dieron a conocer, como por ejemplo la Fuerza G. ¿Quién no se levantaba a las 3 de la mañana a ver la Fuerza G en, ¿cómo se llamaba el canal? Se llamaba Boomerang, creo. A las 3 de la mañana yo nunca me levanté a ver caricaturas, pero a las 6 sí, y sí, a las 6 de la mañana pasaban la icónica Fuerza G junto con los sábados familiares. Icónicos personajes de la compañía Tatsunoko que incursionaron en este videojuego de Tatsunoko vs. Capcom. Bien, continuamos con nuestra siguiente entrega, que se llama Terror Drum. Esta entrega viene por parte de un emulador que se llama
No me lo sé, señor. El emulador vale más. Lo que importa es el producto. Como pueden decir, este juego es un juego indie. ¿Qué significa indie? Independiente. Fue creado por fans para fans. Este juego creó un universo alterno en que todos los íconos del horror de los años 90 y 80 podían, pues, como quien dice, partírsela unos contra otros. Teníamos a Chucky, teníamos a Leatherface, teníamos a Freddy Krueger, a Scream, el personaje, entre otros. Y pues, como quien dice, estos muchachos que crearon este Mugen se volaron la barda. A pesar de no ser un estudio creado, ellos lograron transmitir los movimientos peculiares o singulares, mejor dicho, de cada uno de los iconos del horror, haciendo una amalgama muy grande de combos, contracombos, defensas, combos breakers que podían ustedes utilizar en la partida. Este juego pues fue muy popular y creo que hasta la fecha han habido actualizaciones del Mugen, ¿verdad? Muchas actualizaciones, tal vez ya no, pero el último juego, Terror Drum, está en disputa para salir actualmente en la fecha, tal vez más adelante va a salir. Y con esto da varios pasos para que todos nosotros queramos otro de los juegos Mugen de los Caballeros del Zodiaco Ultimate oficial. Ultimate Cosmos, o como se llama. Este videojuego fue realizado por unos compañeros franceses, los cuales, también fanatizados por la saga de los Caballeros del Zodiaco, incursionaron en lo que son los videojuegos. Este videojuego se caracteriza por también la utilización de combos junto con poderes también de los Caballeros del Zodiaco que ya conocemos todos a lo largo de las sagas, y también utilizando cinemáticas de los cuales veremos en los siguientes videos de la grabación. También cabe mencionar que este videojuego está hecho en 2D a comparación de sus compañeros que son los Caballeros del Zodiaco, Arma de Soldados, etcétera, etcétera, que salieron para las compañías como PlayStation, etcétera, etcétera, que la verdad pues no están tan buenos como este, que le meten un feeling o un extra para todos nuestros amigos fans de la serie. Así es. Gracias a que estos cabrones no pagaron licencias de nada, tuvieron la libertad creativa de meter hasta inclusive los soundtracks, señores. Los soundtracks utilizados en la serie, tanto en la saga de las 12 casas, como la saga de Poseidón, como la saga de hasta inclusive de Asgard, todos los soundtracks están ahí. Están ahí, señores. Al momento de jugar te transmiten un feeling muy nostálgico. Cualquiera de nosotros que lo juegue dice, este juego vale oro, a pesar de que sea un juego indie. A mi parecer, este juego se lleva de calle a los juegos oficiales que han salido, ¿sí o no? Bastante, sobre todo por las cinemáticas que implementan de la caricatura. Ay, no. Un buen juego. Ok, el siguiente juego y el último de nuestra lista hasta donde hemos visto, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.
Ok, el primero no destacó tanto, pero cuando salió el 2, este destacó más que nada por la historia, súper bien narrada, muy bien narrada. Tenía alrededor de 100 personajes, con todo y transformaciones ya incluidas, eso sí, para posteriormente mejorar en el siguiente juego de la saga, Budokai Tenkaichi 3, con una mayor gama de transformaciones y lo que subía a nuestros plataforma de roster de personajes alrededor de 150, pero hasta incluyendo nada más la saga hasta GT. Más adelante no se va a incluir la saga GT porque ya no es canónica, pero en esos tiempos este juego era un feeling completo de Dragon Ball Z. No podías sentir una pelea tan buena como en la caricatura. Tú podías golpear, tú podías hacer esto con cualquiera de los personajes. El personaje se desaparecía en medio de los movimientos que le estabas haciendo para aparecer atrás de ti. Y de repente tú también podías hacer ese contraataque para aparecer atrás del personaje. Y el personaje anterior también podía hacer eso. O sea, había muchas cosas. Entre ellas, cabe destacar el gran set de movimientos finales que tenían cada uno de los personajes. A mí, el que más me gustó, banda, es el de Mr. Satan. ¿Quién no podía jugar con ese cabrón y hacer los movimientos tan tontos, inútiles, estúpidos e incalculables? Tan es así que podías destruir hasta inclusive a Majin Buu con un cohete que lanzaba a Mr. Satan como proyectil, golpeándolo con la cabeza y bajándole gran parte de la vida. Este juego lo tenía todo. Tenía historia, tenía soundtrack, que si mal no recuerdo era el utilizado en la serie. Y tenía los movimientos insignias de cada uno de los personajes. Este juego lo tenía todo en sí. Yo no... Para representar a la caricatura, claro. Yo no sé por qué, pues fueron por otras instancias. Yo quisiera ver un Dragon Ball de Budokai Tenkaichi, un poquito más completo. Todavía hay algo que no está bien. Yo así de simple pienso que podían hacer algo un poquito mejor. Sí, pudo haber sido un poquito mejor, pero para esos tiempos, con la gran cantidad de personajes, con esa peculiaridad de cada uno, porque tenían varios movimientos genéricos y muchos, demasiados, este juego sí te daban el feeling de la caricatura. Hay otros juegos que quisiéramos mencionar, pero uno de ellos que se destaca era... Solamente se la pasan usando trucos muy estúpidos. Turtle Tournament Combat era un juego de peleas que incursionó para la plataforma de Super Nintendo y el cual trató de combatir con Capcom y con sus demás filiales en el mundo de las peleas. Este juego se destacaba sobre todo porque fue de los primeros juegos que utilizaron los poderes en el combate real. Sí, tenía una carga de poder que cargaban y que podían mandar o podían colisionar contra sus enemigos al estar cargada completamente. Y aparte era un feeling extra saber que las Tortugas Ninja tenían un juego de peleas para ese entonces. Sobre todo porque tenía un gran lanzamiento posterior al juego de las Tortugas en el Tiempo que todos conocemos como un gran hit de Konami en ese entonces. ¿Quién no quiere actualmente en la fecha un juego de las Tortugas Ninja 3D pero con jugabilidad 2D? Con buenos personajes, tal vez alrededor de 30 y con poderes. Tal vez unos 2 o 3 por personaje, no sabemos cuántos, pero estaría muy bien con sus respectivas características. Bueno, hasta aquí, banda. Nosotros nos despedimos. Somos los 3 Changuis.
Hasta la próxima, banda. Así es, banda. Nos vemos. Si ustedes tienen algún juego que recuerden de su infancia de peleas, favor de ponerlo en la caja de comentarios que hayamos omitido, claro. Y pues ahí vamos a observar cuáles son esos juegos y qué tipo de nostalgia les trajo a cada uno de ustedes. Muy bien, nos despedimos. Hasta la próxima. Let's get down.